Durante esta jornada ha continuado en su segundo día el periodo de comparecencias en la Comisión de Fiscalización, que tiene en este momento la responsabilidad de analizar las pruebas de cargo y de descargo y también los testigos como parte del juicio político que marcha en contra del presidente Lasso. Para ello se encuentra en este instante conectado con nosotros el constitucionalista Ismael Quintana, con quien vamos a dialogar al respecto de la evaluación que tiene sobre estos dos primeros días. Muy buenas tardes, doctor. Gracias por estar con nosotros. Les saluda César García desde Quito, Ecuador. Hola César, un abrazo para usted a la distancia y un saludo para quienes también nos están mirando y escuchando a través de DNews. Bien, doctor, ¿cuál es su evaluación desde el aspecto constitucional al respecto de estos dos primeros días de comparecencia, en donde ha llamado la atención que han sido citados, por ejemplo, varios juristas, entre ellos, por ejemplo, usted, varios de ellos se han excusado? ¿En qué contribuía ese aporte de los denominados expertos según su criterio? A ver, veo en términos generales que la etapa de sustanciación del juicio político al presidente, que es en la que actualmente nos encontramos y que la lidera, si es que se puede decir que la lidera de algún modo la Comisión de Fiscalización, está bastante atropellada. Creo yo que de lado y lado, me refiero a acusadores, acusado político y árbitros del partido, si se los puede llamar así, a los comisionados de la mesa de fiscalización de la legislatura, no tienen mayoría primero de cómo se deben probar los hechos que se han aseverado en la acusación constitucional, y en segundo lugar, lo más grave, no tienen idea de cuáles son los medios de prueba que pudiesen resultar útiles, conducentes y pertinentes para probar o no la responsabilidad política presidencial. Y dentro de aquello se han presentado, y usted bien lo decía, unos pedidos bastante curiosos sobre la comparecencia de ciertos colegas. Incluso se solicitó mi comparecencia, yo me había excusado el día de ayer para que nosotros comparezcamos en calidad de testigos expertos para dar nuestra opinión, nuestro punto de vista respecto al juicio político al presidente de la República. Una prueba que se pretende introducir en este juicio político de lado y lado, le digo porque es una prueba que la han solicitado los acusadores y también la ha solicitado o la mal solicitó la defensa del presidente de la República, que es una prueba ilegal. ¿Por qué es ilegal? Porque en Ecuador no existe la figura del testigo experto. Nosotros tenemos dos posibilidades en estos casos: prueba testimonial o prueba pericial. Cuando uno es testigo, se trata de aquellas personas que conocen de los hechos a partir de cualquier elemento sensorial, es decir, que yo vi, que yo escuché, que yo sentí algo y puedo comparecer a atestiguar sobre eso. En el caso de los, entre comillas, expertos, nosotros no somos pues testigos de nada de lo que tiene que ver con los contratos entre Flopec y Amazonas Tanques y el posible peculado, que es la materia que se debate en este juicio político. Por lo tanto, esa es una prueba inútil, inconducente e impertinente. Si es que se quisiera recurrir al criterio de un experto en calidad de perito, el ordenamiento jurídico, que es el Código General de Procesos, que en este caso sí, ante falta expresa de norma en la ley de la función legislativa debería aplicarse, establece algunas condiciones. La primera, que el perito debería estar acreditado ante el Consejo de la Judicatura. Ninguno de los colegas llamados a comparecer, ni yo tampoco, estamos acreditados en el Consejo de la Judicatura. Para que haya pericia debe haber un informe pericial, y hasta donde yo conozco ninguno ha presentado un informe pericial, porque el perito o el experto lo que hace es ir a sustentar en su comparecencia el contenido de su informe pericial y someterse a un interrogatorio o un contrainterrogatorio. Entonces acá, como usted ve, se ha recurrido a esta figura inexistente y eso hace que uno piense mal. Es decir, ¿qué es lo que quiere la comisión? ¿Viciar de nulidad el proceso del juicio político? De tal manera que a mí no me queda claro, incluso las comparecencias que se han dado ayer de algunos exministros, de algunos ministros, de algunos exsecretarios del gobierno del presidente Lasso,
donde francamente pues mayor información no se ha obtenido. Ahora, Habrá que doctor, hacer pruebas documentales, ¿no? por supuesto, vamos a tratar de ser muy claros para la audiencia en América Latina que quizás no está familiarizada sobre el por qué se está desarrollando este juicio político. Hay un caso de corrupción en Flopec que está siendo investigado por la Fiscalía. Eso es algo penal, algo que tendrá que resolverse en esa instancia. Efectivamente. El juicio político, ¿qué debe demostrar? Porque hay varios líderes de opinión en las redes sociales que se confunde a la ciudadanía tratando de dirigir a la audiencia hacia que los asambleístas interpelantes deben probar un peculado. ¿Qué es lo que deben probar usted que es conocedor del tema? A ver, yo creo que en esto es importante, y para la gente que nos está mirando fuera del país, en este caso el presidente Lasso no está enfrentándose a un proceso de carácter jurisdiccional y en materia penal, es decir, acá no se está buscando probar que el presidente cometió un delito, en este caso el delito de peculado, que supondría una distracción de fondos públicos para beneficio suyo o de un tercero, sino que a través de un caso de corrupción que se ha dado, que ya se ha denunciado en una empresa pública, es decir, en una empresa manejada por el gobierno ecuatoriano, se han dado unos contratos que han sido observados por el órgano de control de los recursos públicos, que acá se llama Contraloría General del Estado, y que el presidente, frente a esos hechos, mantuvo en el cargo a una persona que fue directamente nombrada por él, de apellidos Luque Lecaro, y que era el coordinador o el gerente de la empresa coordinadora de todas estas empresas públicas, como lo es Flopec, y que a través de este señor se estaba presionando al gerente de Flopec para que se mantengan o se vayan renovando unos contratos con una empresa llamada Amazonas Tankers. Se dice entonces en la acusación que el presidente tuvo conocimiento de esos hechos y que básicamente pues no ha hecho nada. Entonces, en este juicio político se busca probar responsabilidad penal, es decir, tendrá la legislatura que demostrar que el presidente cometió delito de peculado desde una perspectiva de derecho penal. La respuesta ya la dio la Corte Constitucional en su dictamen, es no. No se busca acá probar responsabilidad penal del presidente, sino simplemente si de estos hechos que se han descrito uno puede inferir que el presidente de la República los conoció. Para eso hay que probar efectivamente que el presidente tuvo conocimiento de estos hechos de corrupción y que el presidente pues básicamente no hizo lo que estaba llamado a hacer. Y cuando yo me refiero a no hacer lo que se debía hacer, no me refiero a acudir a la Fiscalía General Ecuatoriana y denunciar este posible acto de corrupción, sino sencillamente algo que estaba en sus manos, que era remover del cargo al señor Luque Lecaro, que era finalmente el que manejaba, como un funcionario todopoderoso, las empresas públicas que están a cargo, según nuestra Constitución. Y en ese sentido, doctor Quintana, el día de ayer se escuchó, por ejemplo, la comparecencia del doctor Luis Verdesoto, exsecretario anticorrupción. Él señalaba claramente que él había entregado unas fichas en las cuales se informaba al presidente de la República de forma directa cuál era esa trama de corrupción, cuál era el esquema que estaba funcionando ahí en el año 2022. En ese sentido, y aunque aún es prematuro, ¿cuál es su criterio? ¿Se logra o no probar una responsabilidad política sobre el presidente de la República? A mí me parece que hay hechos que ya están probados. Uno de ellos es lo que usted señala, porque finalmente el exfuncionario al que usted se refiere salió del gobierno precisamente por haber elaborado un informe que no gustó al primer mandatario, y precisamente entre otras de las conclusiones a las que se llega en ese informe, que es muy corto, de 22, 25 páginas, se dice que específicamente en el caso de Flopec ha operado desde 2009 una estructura de corrupción que se mantiene hasta el gobierno actual. Y ayer en la comparecencia, entre los señalamientos que el exfuncionario ha hecho, se ha dicho que el presidente sí tuvo conocimiento de unas fichas técnicas que esta Secretaría de Corrupción, que dicho sea de paso pertenece al Poder Ejecutivo, le había pasado al presidente para que tenga conocimiento de qué problemas de corrupción estaba teniendo esta empresa. Entonces, eso es decidor, porque claro, quiere decir que el funcionario le pasa una información a su jefe y el jefe, en lugar de esclarecer y de tomar decisiones sobre la base de esa información, lo que hace es pedirle la renuncia o removerle del cargo. Eso ocurrió con el señor Luis Verdesoto. Pero me parece que hay otros hechos que son claros, y en esto será clave el testimonio del exgerente de Flopec, el señor
Estupiñán, que tendrá que decirnos a ciencia cierta si es que es verdad que él informó de estos hechos al presidente de la República y si es que él no fue recibido en Palacio de Carondelet para efectos de informarle personalmente, como él se lo pide en un documento, en una carta que ya es pública, por eso hablo de un hecho ya probado, de que el presidente recibió esa información, de que el presidente sabía que la Contraloría General del Estado recomendó, claro está, no la terminación de los contratos, pero sí revisar la posibilidad de continuar, dice el informe de Contraloría, con la suscripción de estos contratos que tienen unas cláusulas que pudiesen generar unos perjuicios económicos al Estado. Y frente a eso el presidente no ha hecho nada. Si usted me pregunta a mí, si es que en estos 10 días de sustanciación y evacuación de prueba los acusadores logran probar ese hecho, me parece que la responsabilidad política, no penal, política del presidente está más que probada. Bien, ahora para concluir, algo muy importante, estos procesos de juicio político acá en el país, ¿qué precedente nos dejan para los ecuatorianos cuando todo el mundo sabe que más allá de que se pruebe o no este hecho por el cual se está llevando al presidente de la República a un juicio político, termina siendo intrascendente, porque lo que definirá esto es una situación de decisión política de si se logra o no tener esos 92 votos? Efectivamente, usted lo ha dicho, empiezo con esto último. Los juicios políticos en Ecuador son eso, aritmética de votos, suma y resta de decisiones personales subjetivas de los legisladores, más allá de lo que los opinadores y los medios de comunicación pues podamos decir. Finalmente esto se resume en tener o no 92 votos, que son los que requiere el artículo 129 de la Constitución para efectos de que opere una censura y destitución del primer mandatario. ¿Cómo se mira esto? Bueno, en Ecuador sería históricamente la segunda vez que esto ocurra. La primera ocurrió en el año 1933, cuando Velasco Ibarra, el 5 veces presidente del Ecuador, en ese momento congresista, pues decidió interpelar al expresidente Juan de Dios Martínez Mera, se lo llevó a un juicio político, fue destituido, y ahora sería con Guillermo Lasso, si es que se consiguen los 92 votos, la segunda vez en la historia. Lo que sí ha ocurrido en Ecuador, y esto es muy penoso decirlo, es la cesación irregular de presidentes, ¿no? Los casos de Abdalá Bucaram, de Yamil Maguad, de Lucio Gutiérrez, que han sido caídas, más allá de que podamos discrepar con la manera en que gobernaron los expresidentes, el modo en que fueron cesados del cargo fue abiertamente irregular. Y por lo menos acá, si es que en algo podemos rescatar la penosa actuación de nuestra legislatura, que también no es la gran cosa, es que al menos ahora se ha optado por un mecanismo constitucional e institucional, que es el enjuiciamiento político. Y bueno, veremos, a la larga, yo le insisto, lo que diga o deje de decir la Comisión de Fiscalización no tiene peso, porque primero el informe jurídicamente no vincula al Pleno, y porque segundo es el Pleno el que resolverá como máxima instancia de la Asamblea Nacional si es que el presidente tiene que ser llevado a juicio político, y en segundo lugar, si es que a criterio de los legisladores el presidente tiene que ser cesado en funciones por la vía de la censura y destitución. Gracias por su claridad, doctor Quintana. Muy buenas tardes. Por este tiempo con DNews le agradecemos. Un abrazo, mi estimado César. Buenas tardes.